Padre, te damos gracias porque eres bueno, eres incomparable, Señor. Nos llenas de tu hermosa presencia, Dios. Y tú tienes el cuidado de nuestra familia, tú tienes el cuidado de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tus planes para nosotros, tus planes para nuestras generaciones son planes de bendición, son planes de amor, son planes de victoria, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Padre, por tu amor que está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, he estado predicando acerca de la familia, de cuidar a nuestra familia, de levantar muros de salvación alrededor de ellos, de instruirlos en el camino del Señor. Y el Señor me ha dado un tema en el cual ha tocado mi corazón que se llama nuestro legado. Nuestro legado. ¿Qué es un legado? Un legado es una herencia, es una posesión, es algo que dejamos para alguien más. Lo podemos dejar económicamente, lo podemos dejar posesiones físicas y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces nosotros como papás queremos dejarle a nuestros hijos lo mejor y queremos darle la mejor escuela, la mejor casa, la mejor ropa, lo mejor, y está bien, no es que esté mal, pero hay ocasiones que nos enfrascamos tanto en este tipo de situaciones y invertimos mucho tiempo y esfuerzo en el trabajo que vamos descuidando nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestra esposa, y vamos descuidando nuestra relación y nuestro legado, que es más importante, es un legado espiritual a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Lo más importante que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos es un legado espiritual. Está bien dejarles posesiones, está bien dejarles un negocio, está bien dejarles casas, está súper bien, pero lo más importante que tú y yo debemos de dejarle es un legado espiritual. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 6 de un hombre llamado Salomón. Salomón era un hombre el más sabio de toda la historia. Era un hombre que durante su reinado tuvo paz, tuvo riquezas, Dios estaba con él. Pero al final de sus días, al final de sus años, hay una historia terrible sobre su vida. Yo quiero que tú y yo la estudiemos y la analicemos un poco. En Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 6 dice así: ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviará el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Versículo 3, escucha esto: pero tuvo 70 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera el corazón de Salomón. En efecto, el versículo 4, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas, y que Salomón hizo hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Aquí vemos que Salomón permitió que su corazón se pervirtiera y Salomón comenzó a adorar a otros dioses. Le dio la espalda a Dios. Él se olvidó de todo lo que el Señor había hecho en su vida, de las veces que el Señor se le había aparecido y le había dado palabras de bendición. En ese momento vemos a un Salomón ya en edad avanzada que desvió su corazón, que desvió su obediencia a Dios y comenzó a adorar a otros dioses, de los cuales el Señor había dicho que no hicieran tales cosas porque eran abominación para él. Y aquí vemos cómo Salomón le da la espalda a Dios. Este hombre que había escrito proverbios dando consejos a todo aquel que los leía acerca de no te apartes de la ley del Señor, sino que medita en ella y átala a tu cuello. Este hombre desobedeció la palabra de Dios.
Este hombre, que era un hombre sabio, que era un hombre bendecido por Dios, le dio la espalda en un tiempo y su corazón se pervirtió y comenzó a adorar a otros dioses, y levantó aún más lugares altos para que estas mujeres fueran y adoraran a sus dioses. Y no solamente las mujeres, sino también él las acompañaba. Era pues grande este pecado delante de Dios de Salomón. Aquí hice algunas anotaciones. Su corazón se desvió. Ese corazón sabio, ese corazón que amaba a Dios, se desvió por escuchar a las mujeres, por no atender la palabra del Señor, por no obedecer a lo que Dios les había dicho, las instrucciones que Dios había dejado acerca de que no se unieran con las mujeres de las naciones vecinas. Su corazón se pervirtió, no obedeció al Señor, fue infiel a Dios. Y obviamente eso trajo una consecuencia. Salomón, el hombre más sabio, el que escribió los proverbios, diciendo: no te apartes de la ley del Señor, sino medite en ella y átalas a tu cuello, dejó a Dios y adoró a otros dioses. El legado que él tenía de su padre David era grande, porque David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero Salomón, en los finales de sus días, él fue infiel al Señor, y esto trajo una consecuencia para su vida. En Primera de Reyes 11:9 dice: entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Este hombre sabio, con una riqueza increíble, con paz en su reino, fue desobediente, fue infiel a Dios, y el legado que él podía transmitirle a sus hijos lo desperdició, lo descuidó al adorar a otros dioses, al desobedecer a Dios. El legado que él pudo haber dejado a sus generaciones fue que se le quitó el reino a sus generaciones. Ese legado que venía de reinar, ese legado que venía con promesas, este hombre lo descuidó y no supo transmitir ese legado a sus generaciones, sino que desobedeció a Dios. Tú y yo podemos correr ese riesgo. Tú y yo tenemos promesas de parte de Dios. Tú y yo debemos esforzarnos para que cada día forjemos un legado espiritual en nuestras generaciones, en nuestros hijos. Necesitamos ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos ser fieles a Dios y nunca darle la espalda, sino permanecer en su presencia y transmitirle este amor, esta pasión a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Porque te lo vuelvo a repetir, el mejor legado que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos, la mejor herencia, es la herencia espiritual, es el conocimiento de Dios, es que ellos experimenten, vivan y conozcan el amor, las promesas que Dios tiene preparado para ellos. Porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros descuidamos el legado que en este momento tenemos y las promesas que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de que nuestros hijos se pierdan las bendiciones que el Señor tiene preparados para ellos. Aquí vemos cómo Salomón era un hombre sabio, era un hombre con un corazón que amaba profundamente a Dios. En el final de sus días descuidó su vida y permitió que las mujeres le influyeran en él para que levantaran lugares altos donde adoraran a otros dioses, y él mismo adoró a otros dioses, desviando su corazón. Y Dios le dijo: no más, me he molestado y será quitado el reino de tus manos y se lo daré a tus siervos. Ni siquiera a un familiar, ni siquiera a un tío, ni siquiera a alguien más, sino a alguien, a un siervo que habitaba en esa tierra. Podemos desperdiciar nuestro legado, podemos echar a perder nuestro legado, podemos acarrear cosas terribles a nuestras generaciones si tú y yo no nos ponemos a la brecha y vivimos una vida que le agrade completamente a Dios.
En este mismo capítulo vemos cómo Dios le hace un llamado a un hombre llamado Jeroboam. Yo quiero que tú sigas conmigo leyendo en Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 38. Dice así: un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. Y a él le dejaré una sola tribu, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, sino ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Escucha bien el versículo 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que le dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. Ojo aquí: en lo que a ti te atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos, mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo y estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré a Israel. Aquí vemos a Dios dándole una promesa increíble a Jeroboam. Le está diciendo: Salomón descuidó su corazón, me desobedeció, hizo cosas que a mí no me agradan, por eso le he quitado el reino. A ti te los voy a dar, pero tú tienes que seguir los mismos pasos de mi siervo David, tienes que ser fiel, y entonces si tú cumples esto, yo te daré una dinastía tan firme como la de David y te daré a Israel. En pocas palabras le estaba diciendo: tu legado será grande si tú obedeces, si tú sigues mis caminos, si tú eres fiel y firme. Entonces yo te daré un legado para ti y para tus generaciones, y tu reinado será firme. Qué promesa tan impresionante se le estaba dando a un hombre en ese momento en el cual Dios le dijo: tú vas a ser el rey de Israel. Yo aquí veo cómo Dios siempre está dispuesto a bendecir a su iglesia, siempre está dispuesto a bendecir y a dejar un legado, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y solamente nos pide: sé fiel, obedece, busca, alaba. Y este hombre recibió esta promesa. Yo no sé lo que él pudo haber sentido en ese momento. Tal vez se alegró en gran manera, tal vez en su corazón sentía estremecerse por esta promesa, pero Dios era fiel y iba a cumplir este mandamiento con él. Jeroboam recibe una promesa de Dios que afectaría a sus generaciones. Jeroboam recibió una promesa que no solamente iba a ser para ese tiempo, sino iba a ser para sus generaciones y generaciones y generaciones, si él se mantenía firme a la presencia de Dios. Jeroboam, si es fiel, podrá dejar un legado a sus generaciones. Solo tenía que servir y obedecer a Dios. Pero Jeroboam desvió su corazón. Yo quiero que tú me acompañes al cumplimiento de esta palabra en Primera de Reyes, capítulo 12, 20, al siguiente capítulo de Primera de Reyes. Muere Salomón, se levanta su hijo, y van el pueblo de Israel a decirle que por favor disminuyera un poco la carga sobre de ellos y los impuestos y varias cosas. Y entonces el hijo de Salomón pide consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron: ¿sabes qué? Escúchalos, disminuye su carga, y si tú haces eso, este pueblo va a ser tuyo para siempre y te van a seguir y no va a haber ninguna necesidad. Pero este joven también pidió consejo de sus amigos, y ellos le dijeron: no escuches a ellos, sino imponles más rigor.
sé más duro que tu padre, y entonces para que ellos vean que tú eres el rey de Israel. Y entonces él obedeció o escuchó el consejo de sus amigos jóvenes y les dijo al pueblo lo que estaba aconteciendo. Y entonces el pueblo de Israel dijo: basta ya, no tenemos nada que ver con la casa de David, y se volvieron a su casa. Y entonces mandaron llamar a Jeroboam para nombrarlo rey sobre 10 tribus. Yo quiero que tú leas el versículo 20 conmigo. Dice: cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y proclamarlo rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Vemos que aquí Dios está cumpliendo la promesa que le dio a Jeroboam. Era el comienzo de su legado, era el comienzo de un caminar en justicia, en amor, en obediencia delante de Dios. Vemos cómo Dios comienza a cumplir sus promesas con él. Pero Jeroboam desobedeció a Dios, y no solamente lo desobedeció, sino que aún lo retó al Señor. Y yo quiero que tú leas conmigo en Primera de Reyes 12, 25 al 33. Dice: Jeroboam fortificó a la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció luego allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue buscando a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo al Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá, y entonces a mí me matará y volverá a unirse a él. En este momento este hombre no reflexionó en la fe, sino reflexionó en su corazón. La promesa que Dios le había dado se había cumplido, le había nombrado rey. Y si las promesas de Dios se habían cumplido, él tenía que seguir obedeciendo lo que el Señor le había dicho. No importaba que el pueblo subiera a adorar en Jerusalén. Si Dios había dado su palabra, él la iba a cumplir, él la iba a mantener. Pero Jeroboam tuvo temor. Pero Jeroboam no consultó al Señor, sino simplemente decidió hacer esto que vamos a leer en el versículo 28. Dice: después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Te puedes imaginar esta escena? Dios le da la promesa a Jeroboam, le dice: tú vas a ser rey, tú obedece, tú sigue mis mandamientos, y si tú permaneces en obediencia, yo voy a hacer que tus generaciones, yo voy a hacer que tu legado sea grande y reines y sea firme durante generaciones. Pero este hombre no consulta a Dios y en su corazón reflexiona y hace dioses con sus propias manos. Hace 2 becerros de oro. Y dice el versículo 29: así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. Ojo con el 31, dice: Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante al que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho, y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Aquí vemos a este cuate, este hombre, a este rey que Dios había levantado y que le había dado esas promesas, dándole la espalda a Dios. Dice: no importan tus promesas, no importa lo que tú me dijiste, yo voy a hacer mi voluntad y voy a levantar dioses y voy a levantar fiestas y voy a hacer sacerdotes a cualquier persona. No importa lo que está escrito en tu palabra, importa lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y vemos como este hombre que tenía una promesa impresionante le dio la espalda y la echó a perder. El legado que tenía para sus generaciones, el legado que tenía para sus dinastías, lo echó a perder porque nunca le creyó a Dios en sus promesas.
Y esto nos puede pasar a nosotros. Esto puede pasar a nosotros. No es importante lo que yo creo, es importante lo que Dios dice. No es importante movernos en nuestros pensamientos o en nuestras reflexiones, en nuestro corazón, sino es necesario movernos en fe, en la palabra de Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros, para mantenernos firmes y que nuestro legado a nuestras generaciones se mantengan hasta la venida de Cristo. Necesitamos reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras actitudes ante estos tiempos, qué estamos haciendo. Si este tiempo en el cual estamos resguardados en casa, algunos tienen que salir a trabajar, pero ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué tiempo estamos pasando con ellos en la presencia de Dios? ¿Los estamos llevando a que conozcan el amor, la gracia, las promesas de Dios? Los estamos llevando a que experimenten las promesas de Dios en la oración, que sientan su presencia, que sean quebrantados por la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué legado les estamos dejando? ¿O pensamos que con trabajar y trabajar y salir a las 6 de la mañana y regresar hasta las 8 de la noche y cenar y dormirme rápido y no pasar ningún tiempo con mis hijos es suficiente? Estamos cometiendo un error. Nuestro legado más importante, te lo vuelvo a repetir, es el legado espiritual. Necesitamos voltear nuestro corazón y reflexionar en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo. Aquí vemos como un hombre que fue levantado por Dios como rey con una promesa impresionante, al poco tiempo le dio la espalda al Señor e hizo lo que él quiso por temor a otras cosas. Dios reprendió a Jeroboam y le manda a un profeta para declararle su voluntad. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 6, dice esto así. Dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Versículo 3: aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y sus cenizas serán esparcidas. 4: al oír la sentencia de que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió su brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, cumpliéndose la palabra, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre le suplicó al Señor y el rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Aquí vemos cómo Dios manda a un profeta y da una sentencia acerca de lo que estaba haciendo Jeroboam. Jeroboam, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de escuchar lo que tenía que decir el profeta, se enoja y extiende su mano sobre el profeta para agarrarlo, tal vez para matarlo, tal vez para hacerle daño, y se le paraliza la mano. Y entonces en ese momento él se espanta y dice: por favor, ruega al Señor Dios que apacigue su ira para que mi brazo vuelva de la misma manera. Y el profeta oró a Dios y su brazo quedó igual, pero su corazón seguía duro delante de Dios, porque en ningún momento reconoció la grandeza de Dios. En ese momento pudo haber dicho: ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué, perdóname, voy a destruir estos altares, voy a destruir esos templos paganos que construí, voy a echar abajo los becerros de oro que hice, los sacerdotes los voy a destituir, porque solamente tú eres Dios. Pero en ningún momento este hombre reconoció lo que estaba pasando. Este hombre siguió en la dureza de su corazón. Jeroboam no hizo nada para cambiar su destino. Jeroboam no hizo nada para cambiar lo que él había provocado. Jeroboam se mantuvo y dañó a sus generaciones. En Primera de Reyes 13, 33-34 dice así: con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente.
A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Escucha el 34. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y desaparición de la faz de la tierra. No solamente pecó él, no solamente llevó a pecar al pueblo, sino a toda su dinastía, sino a todas sus generaciones. Y dice, lo voy a volver a leer el 34, esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición en la faz de la tierra. No descuidemos, te lo vuelvo a decir, no descuidemos nuestro legado, no descuidemos la palabra de Dios, porque puede traer consecuencias a nuestras generaciones. Necesitamos mantenernos firmes en la presencia de Dios y orar continuamente y presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, tener una vida de adoración continua y que nuestros hijos, nuestra familia, nuestras generaciones sean partícipes de esto, para que ellos puedan conocer a Dios y no pase lo que sucedió con Jeroboam. La debacle de Jeroboam viene en el capítulo número 14 del libro de Reyes. Un hijo de Jeroboam se enferma y entonces manda a su esposa que se disfrace y vaya con el profeta a consultar a aquel profeta que le había dado la promesa de parte de Dios para que él iba a ser el rey. Lo manda nuevamente con él. Y cuando llega a su presencia, el profeta, dice la Biblia, que ya era un hombre de edad avanzada y ya tenía sus ojos cegados, no podía ver, pero su corazón seguía estando en comunión con Dios, porque antes de que llegara esta mujer, Dios le avisa: viene la mujer de Jeroboam a consultarte y tú le dirás tal y tal y tal. Y yo quiero que tú lo leas en el versículo 6 de este capítulo 14. Dice: así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que te tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo levanté de entre mi pueblo de Israel y te di su gobernante, y te di un gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Versículo 8. Por lo contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. Desde sus descendientes de Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo, y el Señor lo ha dicho. Versículo 12. En cuanto a ti, vuélvete a tu casa, el muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Vemos aquí una durísima lección que nos deja esta parte. Vemos cómo este hombre descuidó y le dio la espalda a Dios, y viene una consecuencia no solamente para él, sino para todas sus generaciones. Vemos cómo es necesario que cuidemos nuestra vida, te lo vuelvo a repetir, espiritual, que cuidemos nuestra vida en el Señor, que llevemos a nuestros hijos a que ellos conozcan y experimenten la presencia de Dios. Necesitamos dar esos pasos hacia allá. La Biblia sigue diciendo más adelante que Jeroboam reinó 22 años. Bueno, el hijo de Jeroboam, cuando llega esta mujer, muere y reina durante 22 años más. Jeroboam muere, él, se levanta uno de sus hijos, pero hay una rebelión por ahí con un hombre llamado Basa de la tribu de Isaacar. Se levanta contra ellos, contra el rey, y lo vence. Y no solamente lo mata a él, sino que manda exterminar a toda la familia de Jeroboam, y todos los descendientes de este hombre mueren. Este hombre, que recibió una promesa impresionante para sus generaciones, la descuidó y tuvo una consecuencia terrible para sus hijos y para sus generaciones. Yo hoy quiero animarte, y yo me animo para que
busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que lo busquemos a Él con todas nuestras fuerzas y que llevemos a nuestros hijos y los presentemos delante del Señor para que ellos lo puedan experimentar, conocer, escuchar su voz. Yo quiero terminar con estas preguntas reflexivas para ti y para mí. ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? ¿Nos estamos preocupando más por el legado económico y hemos descuidado el legado espiritual? ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? Número 2, ¿qué legado le queremos dar a nuestras generaciones? ¿Un legado de bendición, de victoria, o un legado de maldición y derrota? Número 3, ¿qué ajustes tenemos que hacer en nuestras vidas para que nuestro legado, el legado que el Señor nos ha dejado, se lo transmitamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones y sean levantadas? Yo quiero leerte algo que escribió C.S. Lewis y dice así: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Familia, necesitamos apuntar al cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busquemos al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, y veamos cómo el Señor tiene grandes bendiciones preparadas para tu vida y para mi vida. En la casa tenemos por costumbre tener nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de reflexión en la palabra, y hay ocasiones que les dejamos a los niños que lean un salmo y que lo expliquen con sus propias palabras, y pues ahí interferimos, pero ellos lo están haciendo. Entonces cuando vamos a hacer esto, yo agarro la guitarra. Entonces ya saben los chicos, y se acercan y apagan la luz y se sientan y empiezan a cerrar sus ojos, y empezamos a orar y empezamos a cantar, y es un tiempo que ellos ya están aprendiendo en su búsqueda al Señor, aprendiendo el camino de un adorador, aprendiendo el camino de búsqueda en la presencia de Dios. Necesitamos pasar tiempo con nuestra familia, iglesia. Necesitamos pasar tiempo en intimidad con ellos para que ellos experimenten las promesas de Dios en su vida y podamos tener un legado para ellos. Yo quiero animarte a que busquemos juntos esto de parte de Dios, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida, para tus hijos, para tus generaciones, para mis hijos, para mis generaciones, hasta la venida de Cristo. ¿Qué te parece si oramos por nuestra familia? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Si quieres, ponte en pie y dile: Señor, te doy gracias por el legado que tú me has dejado. Gracias por la salvación que tú me has dado. Gracias porque es un regalo maravilloso que yo no merezco, Señor, pero simplemente tú decidiste dárnoslo, Dios. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, y que me ayudes a mí a dirigir a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, Señor, en una búsqueda continua de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, para que ellos puedan conocerte y experimentarte, Señor, a ti. Señor, ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a ser un mejor guía de ellos, Señor, para que tengan un encuentro contigo continuo, Señor, para que su lámpara siempre esté encendida y su fuego, Señor, arda con el poder de tu presencia, Señor. Señor, que tu iglesia sea bendecida en tu presencia y en su caminar contigo, Señor. Señor, toma nuestra mano y ayúdanos a vivir una vida completamente transparente delante de ti, que te agrade, y a ti, Señor, solamente a ti darte la gloria por siempre. Señor, ayúdanos en este tiempo, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada padre, a cada madre, Señor, a los hijos, Señor, a que puedan vivir una vida grata delante de tus ojos. Señor, te doy gracias en este tiempo, Señor, por estar con nosotros y por permitirnos adorarte y amarte. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.